Bienvenidos a Colecciona con Nostalgia. Hoy nos ponemos el casco, arrancamos motores y nos dirigimos hacia las pistas de Scalextric con un invitado de lujo. Pero antes no podemos dejar de nombrar a nuestro patrocinador del programa de hoy. Desde hoy tienes disponible en Overtime, en la calle Pajes del Corro 174 de Sevilla, tu cajero de CoinFlip, donde podrás convertir tu efectivo en cripto. Y ya vamos, ¿dónde? A disfrutar de nuestro invitado. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, Juan. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a un coleccionista increíble, con una tradición y un montón de coches de lujo. En este caso, dinos qué es lo que tienes por ahí, Rafael. Bueno, yo en principio colecciono coches de slot. Para aquellos que no lo sepan, slot es un tipo de juguete, de coche, que van por raíles. Nosotros aquí en España, como los primeros coches de slot que aparecieron en España tenía la marca Scalextric, pues tendemos a llamar a Scalextric a todo este tipo de coches, pero no debemos de olvidar que Scalextric es una marca más, para nosotros la más importante, en el mundo del slot. Posteriormente en España pues se han desarrollado marcas como Ninco, Fly y otra serie de marcas, algunas han desaparecido y otras siguen. También es verdad que Scalextric en un momento, al principio sobre todo, pues cogió la patente inglesa de Trian y se fabricaban con la marca Scalextric. Después esa patente la cogió otra empresa que era Tyco, perdón, la primera que lo hizo fue Exim, que era la que hacía también Exim Castillo y otra serie de juguetes. Por ejemplo, hoy te he traído ahí, tiene Exim. El Cinexim. El otro, el de baloncesto, que también era de Exim, y Exim hizo Exim Castillo y muchísimas cosas. Exim era una empresa española juguetera que se agarraba a todo. A todo. Bueno, y de hecho fue la que cogió la patente inglesa y hasta el año 93 Exim era la que tenía la patente y fabricaba y vendía con la marca Scalextric. A partir del año 93 la coge Tyco, que sigue vendiendo coches con la marca Scalextric, pero el fabricante era Tyco, y después ya fue Tecnitoys a partir del año 97, que ha durado muchísimos años. Ya los actuales ha habido cambios, pero vamos a dejarlo. Nos vamos a quedar en la nostalgia, en lo bonito. Es lo Exim. O sea, yo, tú lo sabes también, colecciono en general todos los coches y si veo alguno que me gusta lo compro, pero básicamente me centro en los coches que se fabricaron y se vendieron en los años 60, 70 y principios de los 80. ¿Vale? Bueno, y una curiosidad, los últimos de los años 50, del 59, 60, 58, porque los primeros coches eran coches de hojalata en Inglaterra a los que le pusieron motor. Entre los conocidos están los Tin Plate de hojalata. Bueno, pues esos fueron los primeros coches, digamos, de slot que se fabricaron. De claro, eso tengo algunos. Porque esta empresa inglesa se llamaba Scalextric y esta gente se dedicaba en un principio a fabricar coches pero sin pista. Exactamente. Primero eran coches sin pista y después cuando ellos fueron avanzando y creando, ya le metieron las pistas a los coches hasta lo que hoy en día nosotros conocemos. Sí. Después Scalextric derivó en Trian y Trian fabricaba tanto en Inglaterra como en Francia. Había una fábrica en Calais que fabricaban coches. Bueno, después en Francia derivó en Mecano. Vamos, esto es un mundo en el que ha ido cambiando a veces de mano, de logo, de fabricantes, pero vamos, la verdad es muy divertido porque te encuentras cosas inesperadas a veces. Totalmente. Coches fabricados en Australia, hay algunos fabricados en la URSS, de la misma Trian, pero te digo que incluso, es muy variado. Incluso diría que el mismo modelo, con diferentes colores. Sí. En unos países se ha fabricado y se le ha puesto un pigmento diferente
a otro, ¿es así o...? Y además más curioso, a lo mejor el color básico es el mismo, pero la tonalidad del color era distinto. O sea, pues estamos a veces hablando de un verde gris en un país cuando en otro era verde oscuro, un verde normal. Y entonces para el coleccionista eso tiene, ese matiz de color también tiene su importancia, porque además se suele ocurrir que son coches con una tirada muy corta. Y después, vamos, entramos ya también variedades de color, por ejemplo, en los famosos Exines, en el Scalestri Exine. Ahí, por ejemplo, que es uno de los últimos que he adquirido, hay el Ford GT azul, que es un coche muy bonito, normalito. Bueno, pues hubo una tirada en la que el azul fue mucho más oscuro, una tirada muy cortita. Y ese es un coche pues, que vale casi 8 veces más que el tono normal. ¿Por qué? Simplemente porque la tirada fue más corta. Se parece al modelo ese que hay, que el color en México, ¿no? Hay un sí, bueno, que creo que es azul o... Esos son lo que nosotros llamamos los Exinmex y a lo mejor coloquialmente los tequilitas, de tequila, que son los que se fabricaron con moldes españoles que se trasladaron a México y se fabricaron allí. Porque además allí hubo mucha variedad porque, bueno, hay que admitirlo, la seriedad que tenían los fabricantes españoles no lo tenían los mexicanos. Claro. Entonces, incluso mezclaban chasis con carrocería. Como anécdota, muchos trabajadores mexicanos se llevaban a su casa los componentes y los montaban allí. Y a veces los montaban los hijos. Claro, para jugar. Y ahí mezclaban... Como anécdota, te cuento de la producción mexicana. Eso me lo han contado. Gente que ha conocido, personas que estuvieron allí o que conocían a los fabricantes, que los fabricantes, los trabajadores de mexicanos, hay veces que se llevaban para cobrar algún plus o algo más, trabajo a su casa los fines de semana. Y entonces ponían a los hijos a montar coches. Entonces, claro, pues los niños para ellos era un juego. Claro. Y entonces a lo mejor mezclaban un chasis de un color con la carrocería de otro, o ponían componentes a lo mejor que no era el suyo. Y eso ha dado lugar a una variedad de coches mexicanos. Yo por eso, entre otras cosas, no los sigo, o sea, no los colecciono porque es complicado. Pero también es verdad que la calidad, o sea, aunque los moldes eran los mismos que los españoles, pero la calidad de la fabricación... material era distinto. Distinto, y además no encajaban bien las piezas, bueno, era un poco así de batiburrillo. Pero bueno, es las anécdotas que nos encontramos los coleccionistas. Pues mira, esto es un arranque que he hecho contigo, pero realmente me quiero retrotraer y quiero irme a... ¿Cuál fue el primer Scalestri que te llegó o conjunto que te llegó a tus manos? ¿En qué época? ¿Cuándo fue el primero que te llegó? No digo la edad, porque ya la mía, digo, porque ya es elevada, pero yo estoy jubilado, pero fueron como mucho de mi época en los Reyes Magos. A mí los Reyes me trajeron el GP22, que es un kit o lo que se llama ahora una caja, que traía 2 coches y pistas. ¿Ese era el del 8? Era como no era óvalo porque estaba un poquito achatado, pero bueno, el típico, con un mando como este. Exactamente, aquí el típico mando, porque mira, aquí te he puesto un par de mandos, pero este mando rojo, con esto has jugado tú, Rafael. Claro, vamos, de hecho, sigo manteniendo esa caja y los coches. Y además, ¿pero es tuya? ¿Es la tuya de cuando eras pequeño? Ahí hay un truco. La mía, la caja estaba ya tan mal que me la tiró mi madre. Pero mantuve en caja de plástico todo el material, las pistas, mando, el transformador, vallas, todo eso lo mantuve. Y ahora ya, más mayorcito, pues he comprado
una caja de segunda mano, solamente la caja. Esa era la pequeña trampita. Esa era la pequeña trampita. Sí, hombre, porque, claro, cuando me lo trajeron los Reyes, cuando tendría 12 o 13 años, pues no cuidaba la caja. Entonces era... Mantener una caja prácticamente original, eso era casi imposible. Después la metías en un armario, total. Que la caja desapareció, pero ahora he conseguido una que no está nueva, pero un estado bastante bueno, aprovechable. Pero los coches, sí. Y otra anécdota que me enteré ahora cuando he empezado ya la colección en serio, ahora, hace muchos años, eran dos Ferrari, por ejemplo, como este. Muy parecido a este. ¿Qué modelo es? Ferrari 156. Ferrari 156. Pero ese de guía fija y el mío era ya un poquito más avanzado, era de guía móvil. Bueno, era un coche amarillo, un Ferrari amarillo y otro azul. Y yo, pues el azul. De pronto, cuando me he metido en el coleccionismo, ese azul era de esos que yo hablaba antes, que era un tono raro, lo llamo azul tejano, porque es un azul menos intenso, menos azul, y más clarito como los vaqueros. Los tejanos, por eso es lo de azul tejano. Tejano. Entonces, eso es un coche, por ejemplo, que vale pues como 4 o 5 veces lo que un normal. ¿Por qué? Porque se hicieron poco. Claro. Y eso tuve la suerte de que era el que me había tocado. Uno de los coches que te llegó en los Reyes, precisamente. Y ya después pues compré algún coche más, el Chaparral y el Ford GT. Lo que pasa es que el Ford GT, que era azul, no tuve la suerte de que fuera el azul raro, el azul oscuro, era un azul normal. Y después me juntaba con algún amigo que vivía en el barrio del colegio y tal, y juntábamos los Scalestri y nos poníamos a jugar juntos. Este amigo, que además tú lo conoces, que se llama Rafael, que es el que viene a veces por los discos, pues ahora últimamente le he restaurado algunos de los coches suyos, porque fíjate tú cómo el mundo, además nunca perdimos el contacto y lo seguimos manteniendo. Y ya después hubo lo típico, la universidad. Rafael, la foto mental, mira, céntrate ahora mismo en la foto mental de ese momento jugando con tu amigo y mirando esa pista. ¿Cómo sería ese sentimiento que te viene de ese momento y esa foto mental? De nostalgia, de un tiempo que pasó, que lo vivíamos eso entre amigos y echando las tardes y a ver si te gano, si tu coche corre mejor más que el mío, ese tipo de cosas. Digamos, esa nostalgia se mantiene. Luego lo que pasa es que tengo vivo la sensación de disfrutar con estas cosas porque sigo coleccionando. Pues precisamente, Rafael, te hago esa pregunta. ¿Cuándo pasas tú de jugar con Scalestri a empezar a coleccionar? Pues ahí, si te digo, como siempre, con mi hijo. Cuando ya mi hijo tenía una edad, saqué mi Scalestri, el mismo, y empecé a montarlo y reparaba los coches para que funcionaran después de muchos años. Y ya empezamos, a mi hijo sí también le gustaba el tema, y ya empezamos a comprar algún cochecito y tal. Y ya empecé yo a picarme el tema de buscar coches. ¿Ahí es donde tú compras tu primera pieza de coleccionismo con tu hijo? Empezamos, después me metí en un club de Scalestri ahí en Sevilla, pero eso después lo hablamos. Pero ahí no encontré coleccionistas. Entonces, pues simplemente por internet y empecé a conocer a algún coleccionista de Sevilla, aunque no fuera en el club, y sobre todo coleccionistas que vendían sus colecciones. Entonces empecé a tratar con ellos, a ir comprándole poco a poco, porque claro, yo no estaba dispuesto ni tenía la idea de comprar una colección completa, ni además eso. Hombre. Entonces, pues le iba comprando poco a poco coches que ponían en venta, entonces había internet, pero tampoco se movía tanto.
Y entonces, pero bueno, poco a poco ellos me decían, oye, que voy a poner en venta no sé qué. Y pues venga, pues me interesa, pues no me interesa. Y así, poco a poco, primero me centré. Bueno, primero, como te dije, compraba de todo. De estas colecciones era gente que tenía todo tipo de todas marcas y tal. Pero te das cuenta de que eso es inabarcable. Y yo que siempre he sido un poco fetichista, es decir, que yo a mí los objetos para mí tienen valor, pero digo, pero esto no puede ser tan amplio. Y entonces me dediqué a los exines. Digo, bueno, vamos a ver, lo que sean de fabricación nacional y que eran los que yo había conocido. Claro, desde pequeño. Chico, pues digo, bueno, pues vamos a acotar. Lo que pasa es que ya después te pica y ya empiezas a informarte y te das cuenta de que esos coches ya también se habían fabricado en Inglaterra o en Francia. Y dices, bueno, pues a ver si consigo ingleses y franceses. Y entonces vas intentando comprar de todo. Aparte, que también hay que reconocerlo, por ejemplo, en mi colección de Exin está muy avanzada. O sea, para mí, encontrar un coche que no tenga es difícil. Salvo ya los muy caros, los que son muy raros, las rarezas. Y claro, hay coches que yo he visto ofrecer por él 2, 3 o 4 mil euros. Y hoy por hoy, hasta que no me toque la primitiva... No, nunca se sabe, Rafael. No, si no los descarto, ¿sabes? Pero bueno, que en principio me estoy dedicando a buscar y comprar cosas asequibles. Asequible, claro, sí, eso es una de las cosas que yo les recomiendo normalmente a los coleccionistas, que empiecen primero a ir comprando cosas asequibles e incluso bien avanzada, como es tu colección, que ya estamos hablando de una colección bastante importante, porque tú tienes los coches, unos con sus cajas y otros sin caja, pero tú intentas... Ya al principio era coche, y ya después te das cuenta que te gustan más. Yo tengo vitrina donde tengo exposición con su caja. Entonces, ahora procuro que sean coches con caja, salvo algunos, por ejemplo, que conseguir una caja es muy complicado. Muy complicado. Porque se vendieron básicamente en circuitos. Por ejemplo, los Ferrari. Entonces se vendieron la mayoría en circuitos. Claro, venían con su pack. Y muy pocos en caja. Entonces, encontrar uno con su caja... Bueno, hay veces que la caja vale más que el coche. Bueno, hay gente, Rafael, que yo creo que lo he comentado contigo alguna vez, que se dedica a coleccionar cajas de Scalestri, solo cajas. A mí, pero claro, las cajas que quieren esta gente son cajas... intactas casi. que estén nuevas, vamos, nuevas. Vamos, hay gente que conozco, el circuito, las cajas como las que tienes aquí, Sí, otro, claro. Que las buscan. Sí. Al principio, bueno, te busca alguna que esté suficientemente bien, pero después se va buscando lo que los coleccionistas llamamos restos de tiendas, que son tiendas que han cerrado y que han vendido el stock que tenían, y son, claro, son cajas, son circuitos que no han sido abiertos, que no han sido tocados, no han sido jugados. Pues mira, me viene bien que me digas eso, porque ahí nos vamos a ir a la época que tú jugabas con tu hijo, y empezabas con ese... Y los coches, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos momentos pues esos coches se salían de la pista y partían alguna pieza. ¿Cómo era eso de empezar a buscar esas piezas? ¿Cómo recopilas tú esas piezas rotas, o si tenías alguna forma? En principio las daba por perdidas. O sea, sobre todo lo que se rompían era retrovisores y alerones, que son los que están despegados, digamos, de la carrocería, están unidos por una piececita pequeña. Y eso, pues, o lo iba reparando con pegamento, o con, yo qué sé, con un palillito de diente, como fuera, ¿no? Se iba arreglando. Pero para jugar tampoco era tan importante, eso es más para la colección. Entonces, bueno, pues sobre todo se rompían mucho los cables, las trencillas se quedaban cortas y había que buscarse trencillas. Bueno, te buscabas un poco la vida. Ya después, claro, te enteras que cuando cerró Exin,
en el año 93, bueno, pues mal cerró y muchos ex trabajadores de Exim se quedaron con los moldes de piezas. Y entonces, y no quiero dar nombres ni marcas ni de tiendas, pero crearon una tienda en Barcelona que se quedaron los moldes de estas piezas, de retrovisores, alerones y una serie de piececitas, y han vuelto a fabricarlas. Es decir, ahora mismo es posible encontrar piezas... Las mismas. No son originales porque están fabricadas ahora, pero están fabricadas con los mismos moldes. Vamos a decir que son las mismas piezas, pero no le pueden denominar Scalestri. Sí, son lo que nosotros llamamos piezas reproducciones. O sea, no son piezas originales. A ver, yo siempre voy buscando que el coche esté perfecto, original. Pero en caso de que, por ejemplo, ya te digo, sobre todo los retrovisores que se rompían y alerones, pues si consigo el resto del coche más o menos baratito, pues compro lo que le falta. Claro, ten en cuenta que hay veces que te cuesta más el transporte de Barcelona aquí que la pieza en sí. Entonces, o hace un pedido muy grande, o simplemente, pues eso, dice, bueno, pues voy a esperar a acumular y a lo mejor compro un par de retrovisores y para ir de alguna forma completando algún coche. Pero yo ya te digo que ya me he vuelto exquisito y ya intento que el coche esté casi perfecto. Casi perfecto, como el de las cajas. Como los de las cajas, ¿sabes? Llegado este momento, te recuerdo que en Overtime, en la calle Pajes del Corro 174 de Sevilla, dispone de tu cajero CoinFlip, donde podrás realizar cambios de efectivo a cripto. Pero bueno, eso poco a poco. Y como tú dices, esto no es cuestión de completar una colección en un año, ni en 2, ni en 3, sino que poco a poco. Y entonces ahora mismo hay muchas más facilidades porque por internet hay plataformas de compraventa, está eBay, hay otras, y después se han creado chats de compraventa entre los propios coleccionistas. La feria como la que organizamos nosotros, otras ciudades, los mercados también, que hay mercados que también, mercado del juguete. La feria es que es muy interesante, Juan, y el año pasado estuve en la que tú organizaste, que yo creo que fue un gran éxito. Muchas gracias. Porque además de que tiene, bueno, ves cosas, conoces a esos vendedores, a esos comerciantes en persona, porque algunos que yo había tenido tratos por internet, pues ahora... ¿Le pones cara? Ya le pongo cara y entonces pues ya muchas veces ya me dirijo a... Oye, es que uno de Málaga, Rafa, me hace falta esto, ¿tú tienes? Ah, pues sí, pues no, es que me hace falta un chasis que se me ha roto y tal, y ya empiezas a tener ya una relación personal. Totalmente. Con los comerciantes, digamos, de este tipo, que no hay muchos, vamos, especializados en temas de slot. Después, dentro del slot, pues principalmente yo creo que en España es Scalestri, y después ya Ninco, todo esto, Carrera, Fly y demás, pero principalmente yo creo que es Scalestri. Para el coleccionista, digamos, vintage, nostálgico de los 60, 70 y 80, pero ya 80 arrastrando un poquito los pies. Para mí, fundamentalmente, son de, bueno, vamos a poner, de 60 al 80, que es lo que realmente para mí es el vintage, lo que además tienen, fíjate tú, por ejemplo, las mismas cajas de los circuitos, algunas cajas tienen un aire, un estilo. Totalmente, un diseño. El diseño, por ejemplo, que los que tenían los primeros, bueno, y muchos de los kits de Exim eran de Bargalló, el diseñador, que era una persona con nombre como diseñador en España. Pues eso, claro, es lo que tú dices. Los diseños de los juguetes y demás,
los colores, era algo increíble. Yo creo que eso se está perdiendo, ¿verdad, Rafael? Tú mira, ve, aunque no tenga que ver con esto, los Juegos Reunidos Hyper, Sí. la caja, Maravilla, ¿eh? eso no lo encuentras ahora en ningún tipo de juguete. No. Es un estilo vintage. Hombre, habrá gente que no le guste, que lo que le guste sea algo como mucho más tecnológico y tal, pero a mí me sigue gustando Hombre, por favor. el tema vintage. Y a ti supongo que también, porque sí. Imagínate dónde muevo y esto fíjate tú, Colecciona con Nostalgia. Este programa pues está basado en sobre todo lo que nos estás contando ahora mismo. Y, Rafael, ¿qué número de coche puedes llegar a tener a día de hoy? ¿Lo sabes? Yo tengo una base de datos ¿Tienes tu base de datos bien anotada? ¿Cuántos coches puedes tener tú ahora mismo? alrededor de 1800. 1800. No son de Xin, son de Xin, también tengo Ninco, Flight, de cuando yo me dedicaba a comprar de todo, pero ahora pues estoy buscando coches de la época también 60, 70, de otras marcas, Howef, Giesa, Giecar, Carrera, los Carrera, pero Carrera te estoy hablando de los años... De los vintage. De los 60, lo que se llamaban Carrera Universal. Carrera era alemana, lo que pasa que después la compró una firma austríaca y ya para mí dejó de ser lo mismo. Los Carrera estos, para que te hagas una idea, porque otra cosa que me gusta son artilugios, digamos, sobre todo los cuentavueltas. Wow. Entonces he conseguido un cuentavueltas Carrera de los años 60, que son cuentavueltas mecánicos, porque ahora se ha puesto de moda los electrónicos. Ahí tenemos un mecánico. Eso es, esto es de Xin, que lo hay franceses, lo hay ingleses, el mismo, con una pequeña variación. Pero eso que es mecánico, no los electrónicos. Y este es una maravilla, porque el coche al pasar le da una palanquita que mueve un eje vertical, que a su vez mueve unas ruedas arriba. Bueno, una virguería. Una virguería, ¿sabes? Y además lo conseguí en Alemania. Vamos, de estas cosas que te cuestan mucho más el envío que el aparato, pero casi nuevo, ¿eh? Pues, bueno, disfruto muchísimo y tiene eso, ese diseño vintage, ¿sabes? ¿Cuál es tu santo grial? Dentro de toda la colección que tú tienes, de esos 1800 coches. Hombre, no hay uno, ¿eh? A mí, por ejemplo, por ser el origen de algunos, son los de hojalata con motor. Los primeros de... Los primeros, que fueron eso, a un coche de hojalata, que a veces eran de cuerda, Claro. le pusieron un motorcito, claro, le pusieron pues, un motorcito y un sistema que no se parece en nada a las trencillas de ahora, para las pistas, para coger la corriente de las pistas. Eso es lo más curioso. Después, el que yo tenía, este Ferrari 156 azul tejano, por el cariño, que es que... la nostalgia. Volvemos a la nostalgia. Es que lleva conmigo 55 años. Hombre. Entonces, pues le tiene ese cariño. Y después, así especialmente, bueno, no sé, ahora mismo no se me viene a la memoria ninguno en especial, pero como comenté antes con uno que es fetichista, yo asocio cada coche en las circunstancias con las que lo he comprado, alguno que he ido a subasta y he tenido que a veces que pujar más de lo que yo pensaba, otras veces te sorprende porque me lo he encontrado a un precio irrisorio, ¿sabes? Y tú dices, pero ¿cómo es posible que...? El que lo estaba vendiendo no sabía lo que estaba vendiendo. Bueno, es que te das cuenta de que hay gente que está vendiendo pues, la colección de su padre. Ay, esa es la clave, Rafael, ahí sí que la has dado. Coleccionistas, pero están vendiendo y lo que quieren, lo típico, les estorba. Totalmente. Y entonces hay de los dos tipos, de los que se los quita de en medio y de los que piden, porque sea una cosa vintage o antigua, piensan que tiene un valor
que te das cuenta de gente que pide barbaridades. Que fluctúan, y eso es una nube, eso es humo. Pero por eso, porque hay gente que no sabe lo que vende, no valora lo que tiene, o lo sobrevalora o lo infravalora. Totalmente. Entonces, bueno, he encontrado así... Algún chollillo, vamos a decir un tesoro, una ganguita. Una ganga. Y yo estoy todo el día pues buscando por internet cosas. Claro. Si vas a algún sitio de viaje o lo que sea, si hay alguna tiendecita o lo que sea, eso no te lo pierdes. Si puedo visitarlo, lo que pasa es que, claro, tienes que conocer, porque tiendas, por ejemplo, como esta, que de cosas vintage y que tenga cosas de escalastre sin, no conozco ninguna por ahí. Puedes tener cosas sueltas, pero no... Que no digo que no las haya, que las habrá, pero tienes que conocerlo. Entonces, lo que sí es más útil para esto es que te cuenten que hay un mercadillo, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, o en Villanueva de la Serena hacen un mercado de juguetes antiguos donde van cosas escalastres. De hecho, ahora comienzan con en octubre, comienzan con otra feria, porque eso sí se le denomina feria, en Mérida. Pues esa es nueva, yo no tenía. Nueva, esa la lleva el mismo de Villanueva de la Serena, que es amigo mío, y desde aquí también apoyo a la feria de Villanueva, a la de Villanueva y a la nueva de Mérida, que comienza otro camino, pero que van a seguir las dos funcionando. A nivel nacional, digamos, de España, la que tiene más fama es el Foro Slot, que son 2 veces al año en Madrid, que eso se reúnen, vienen comerciantes de Italia, de Francia, de Inglaterra, de toda Europa, y muchos también de España, y que es exclusivamente de slot. Ahí no hay otro. Ahí no hay otro, hay recambio, carrocería, coche, rueda, todo. Cualquier tipo de marca, incluso de cosas recientes, hay fabricantes que hacen coches artesanales. Prototipos, ¿no? Sí, bueno, con carrocería que hacen de resina. Son moldes con los que hacen 25 o 30 carrocerías, pues se buscan los chasis y los motores y fabrican una tirada mejor de 20 o 25 de un modelo. Yo eso, por ejemplo, no lo toco. Me parece muy bien porque, claro, aquí está desde de las personas como yo, vintage y que nos gustan estas cosas, a los que son, por ejemplo, forofos del 5000. Y entonces se dedican a buscar cualquier 5000 que se haya fabricado en cualquier fabricante. Cualquier modelo que ellos digan, este es mi modelo, eso van a buscarlo por... Eso es, aunque sea fabricado hace 2 semanas. Bueno, porque son, vamos, te digo, los 5000 como los 600 o como el Forescore. Te quiero decir que hay gente que le gusta un modelo, o los Ferrari 250 berlineta. Pues ahora que me dices eso de los modelos y demás, Rafael, ¿tú cómo catalogas tus 1800 coches? ¿Por referencia, por colores, por año? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo básicamente los tengo en un Excel con bastantes columnas. Primero, el modelo que representa. Aquí estamos viendo un Sigma, un Mercedes Wankel, un Porsche 935. La primera columna es el modelo de coche. Después, el fabricante. Si es Xin, si fabricante hay decenas, por no decir cientos, pero bueno. Hasta los nuevos estos que... Exactamente. Y demás, ¿no? Modi Hobel, hay muchos, pero vamos, yo los que uso normalmente son estos, Ninco, Fly, Scale Auto, que es uno catalán, que eso es moderno todo. Bueno, pues ya te digo, el modelo que representa, la marca que lo fabrica, la referencia dentro de la marca. Eso, yo tengo catálogos sobre todo de los antiguos, de Xin y de los ingleses y franceses y tal, pues a través de los catálogos
pues, por ejemplo, de Stavo, que es que esta mañana he estado con los Stavo es alemán, ¿sabes? Pues te buscas catálogo de Stavo y pones la referencia. Después, pues, color, bueno, una serie de características y después también apunto lo que me ha costado. Valoración de tu colección. A quién se lo he comprado. Bueno, eso ya cosas, digamos, añadidas al modelo, pero básicamente es por el modelo que representa, el fabricante y la referencia. Bueno, el color que tiene, porque claro, por ejemplo, el Ferrari 156 se fabricaron en 4 colores y tiene la misma referencia, el mismo fabricante. ¿Varía solo el color? Varía solo el color, ¿sabes? ¿Y tú cómo lo expones? Porque tú tienes prácticamente un museo. ¿Cómo lo guardas? ¿En qué lo tienes? ¿En vitrina? ¿Lo tienes en caja? ¿Para exhibirlo a tus amigos? Como cualquier coleccionista, si lo tienes escondido, no te sirve para nada. Claro. Yo lo tengo en vitrina, sobre todo lo de colección, los que son objetivos de colección, que son los vintage. Los otros, pues lo tengo también más o menos a la vista, pero es que son tantos que no me permite, lo tengo en estantería, en caja, uno al ladito de otro, pero no se ve bien. Y esto lo tengo en las típicas vitrinas de IKEA, ¿sabes? Vitrinas con su cristal. Lo de un poco del polvo. El polvo, pero me gusta tenerlo al aire. Vamos, perdón, al aire, a la vista. A la vista. O sea, aunque lo tenga con caja, tengo la caja debajo y el coche arriba. Yo quiero verlo. Claro, claro, claro. Y de vez en cuando es como lo que estoy haciendo ahora, reorganizando la colección porque el hueco que había dejado para una marca se me ha quedado chico, y eso es un pretexto para coger todo y cada uno de los coches y moverlo, y tenerlo en la mano y decir, ahora este lo pongo aquí, este allí, y digamos reviso todos los coches de la tema esto de Exin sobre todo y de Tirán. Los otros también tengo previsto un día de esto retomarlo, pero básicamente el objetivo de mi colección, que son estos, pues compruebo que funcionen todos, o sea, en teoría funcionan todos, y los que no funcionan, pues los apunto en la base de datos, que hay que ver qué le pasa. Muchas veces esa mecánica. El motor, digamos, parece que se ha muerto, entonces hay unas técnicas para resucitarlos, ¿sabes? Y entonces pues los cojo, le quito el motor, lo intento, y hasta ahora menos un motor, de los decenas que he cogido, todos los he resucitado. Todo en marcha, porque tienes buena mano para esto. No, yo soy torpecillo. Pero bueno, eres torpecillo, pero 1800 coches poner en funcionamiento y dándole vida y dándole cariño, al final aprendes a sacarlo adelante. Claro, es que hay muchos que son simplemente que tienen un cable cortado, para eso está el soldador de estaño. Hombre, claro, por favor. O si el cable está cortado por la mitad, pues le quitas ese cable y le pones otro, porque hay veces que son tan antiguos, por llamarle viejo, que parece feo, ¿sabes? Que se ha cortado por medio, entonces de haber estado doblado se ha cortado, pues entonces le quitas ese trocito de cable que une la guía con el motor y le pones otro y Santa Pascua. A ver, Rafael, ¿alguna anécdota que te haya ocurrido buscando una pieza o incluso en una subasta que se te haya ido la cabeza y te haya ido de madre? Y tú sabes que algunas veces eso a los coleccionistas nos pasa. El que te pique. Eso es. Ponéis uno y pim, pim, que ese modelo lo quiero, y cuando te das cuenta dices, me he ido de madre. Yo normalmente me controlo muy bien, y sobre todo porque casi al principio de estas cosas iba siguiendo una subasta y estaba viendo el pique de dos. Yo no estaba metido. El pique entre dos, la subasta duraba varios días y veía, y esto ya está. Y el último día de la subasta, suponte tú que iba por 100, encuentro el mismo modelo con la misma perfección a mitad de precio, en venta directa. Y yo digo, espérate, aquí hay que yo subasto, o si alguna subasta me interesa, el último día, última hora.
para que no me ocurra lo que le pasó a esos dos que se picaron y de pronto dice, es que es para tirarse de los pelos, la misma pieza lo puedes conseguir en venta directa por la mitad. Entonces yo realmente me controlo bastante, no, que me tires de los pelos, no. Pero sí que son divertidas las subastas, ¿verdad? Sí. Tú has participado en muchas de las subastas que nosotros organizamos Y me he llevado cosas. y te has llevado cosas, y hay veces que a lo mejor puede que haya un pique de uno con otro, pero hay otras veces que te lleva un chollo por un precio increíble. A mí, no aquí, pero en otro, me llevé una cosa, un lote de cajas, porque es lo que estábamos hablando antes, y ahora, como compraba al principio los coches sin caja, ahora estoy comprando cajas sin coche, para ir completando. Un lote de cajas, que además el vendedor yo lo conocía, vamos, que habló por teléfono con él y tal, y lo sacó a subasta, y pensé, digo, esto se va, subasté por lo mínimo y me lo llevé. Y después me dice, Rafael, vaya chollo que te has llevado. Digo, bueno, así son las subastas, esa es la diversión. tú arriesgas, el que pone en subasta, el que vende en subasta, espera que suba mucho y por razones que no se saben. Ese día no había fútbol, había, yo qué sé, cualquier evento que las personas que en ese momento iban a pujar por ese objeto, pues no estaban. Pues una suerte, un chollo que te has encontrado. Por eso digo, yo lo recomiendo a los que ponen en subasta que nunca acaben con un partido del Real Madrid. Totalmente, además que ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, Rafael, pues vamos a hacer una parada en boxe. ¿Para qué? Pues en este momento vamos a hacer un recordatorio a nuestro patrocinador del programa de hoy, el cual tenemos pues su libro GSO Editorial y tenemos La Morada de los Dioses, un libro increíble que puedes comprar en overtime.es, la tienda que también es patrocinadora del programa, y El Arte del Siglo XXI, algo que puedes disfrutar de grandes momentos con las historias escritas por GSO Editorial. Bueno, Rafael, pues la verdad que llevamos un rato súper agradable, pero que te quería preguntar, ¿qué consejo le darías tú a una persona que comience en este maravilloso mundo del coleccionismo del slot? Pues mira, una de las cosas que yo siempre, y lo hemos hablado antes, paciencia. No se puede tener todo en un instante. Que además esto lo valoras más cuánto te cuesta. Cuando te cuesta tiempo y esfuerzo, no dinero. Que empieza, por ejemplo, yo una de las cosas que hago es asesorarme por libros. Hay libros sobre Exim, hay libros sobre los coches ingleses, sobre los franceses. Eso podría ser, por ejemplo, otra pregunta. ¿Cómo identificas tú un coche si es una copia o es original? Por ejemplo, en las cajas de Exim, sabes que se han fabricado cajas que no eran originales. Bueno, a eso hay que tener mucha vista, y el problema muchas veces es que lo que ves por internet no lo ves bien. Claro. Sí. Por ejemplo, una caja de las que tú tienes aquí, cuando la tienes en la mano, ves los tonos. En una foto por internet, te tienes que fiar del que te diga. Si tú la ves muy brillante, muy perfecta y tal, dices, uy, duda. Que puede ser buena, que no. Entonces tienes que tener cuidado. Es bueno pedir a lo mejor un vídeo, por ejemplo, que a lo mejor en el vídeo puede que igual te pasa lo mismo, ¿no? Una cosa, yo por eso al final acabas comprando a vendedores que son de fiar. Claro. Que tú le dices, oye, fulanito, ¿esto es de verdad? Yo he visto algunos que no dicen nada por ahí y me ha dicho, mira, el coche es bueno, pero por ejemplo todas las calcas son repro, no son originales. Entonces, el coche que está, vamos, mira que... Yo lo pregunto, porque después eso se ve cuando lo tiene, pero esas cosas se ven cuando lo tiene. Después hay coches, por ejemplo, este mismo, te digo el 156 porque como a mí se me van los ojos detrás de los coches, yo aparte de mirarte a ti, miro también los coches.
Los tubos de escape normalmente son todos repro porque es lo primero que se partía. Los alerones. Entonces, cuando tú ves un coche esto con los tubos de escape, si brillan mucho, ahí ese es repro. Estos son de los que se fabrican en Barcelona, esto te digo, con la molde. Pero bueno, no es el que tenía. Y después, estos coches, las piezas no eran pegadas, eran soldadas. Es decir, con un soldador le quemaban el plástico un poquito y con eso se ajustaba. O sea, tenía un tetón, suponte el tetón entraba en su agujero, tú quemabas por este lado, se ponía grande y se fusionaba con esto. Entonces, las piezas repro de esta son todas negras. El plástico que se ha hecho es negro, no son los plásticos de color. Entonces, claro, si tú ves que la soldadura donde está, lo que tiene es un punto negro en vez de otra cosa, tú dices, esto es repro. Hay como eso, algunas cosillas, ¿no? Que te das cuenta de detalles que a mí me parece muy bien que se vendan así, pero que se advierta. Eso es clave, es que si te venden y es un conocido y no te lo advierte, oye, puede ser que te puedas equivocar, porque a mí me ha pasado también. Sí, ¿no? Yo he tenido, creyendo que era original, y resulta que el alerón se lo han colado. Y lo han metido y es de un repro. Entonces, pero es bueno, oye, pues mira, tengo dudas. A mí, yo tengo verdaderos expertos que tienen colecciones y me han dicho, mira, Rafael, no te puedo decir si es o no es. Es tan sutil la diferencia que puede que sea. ¿Qué presupuesto inicial podría tener una persona que se inicie y qué errores puede cometer al principio? Hombre, yo ya te digo que primero a mí me parece bien que se busque información, que hay internet y hay libros, sobre todo en el tema de Exin, y que se fije. Lo del presupuesto, cada uno depende de sus posibilidades, pero que se fije un presupuesto. Tú dices, oye, yo me voy a gastar este año 400 euros, que después te vas a pasar, pero de principio decir, bueno, y esto es lo que me planteo gastarme. Empieza por lo más baratito, hay coches de estos que por 20, 25 euros los consigue. ¿Digital o analógico? ¿Vintage? ¿O las reproducciones de estas que han salido, que por ejemplo... De Altaya y demás? Pues bueno, la primera que me has dicho, si digital o analógico, yo analógico. Yo me he criado en una versión digital y no te digo que, vamos, que se vende, pero, por ejemplo, yo que estoy en un club que hacemos carreras a nivel, he participado en campeonatos... Eso es pecado. Pecado. No, el digital es que... dentro de nuestra cabeza no entra. La sensación del mando en un digital... ¿Has llegado a probar algún digital alguna vez? No, pero es que no lo he tenido. Pero vamos, todas las carreras que se hacen, tanto a nivel provincial como de Andalucía, como nacional, son todas analógicas. Hay algún club que organiza carreras en digital, pero... Y dicen que es muy divertido, pero yo no le he encontrado yo la gracia todavía, ¿sabes? Yo siempre he tenido entendido, y primero, a mí también me gusta el slot y Scalextric y demás. Siempre he tenido pistas y había momentos de mi vida que he tenido unas pistas muy grandes, que las pistas eran muy buenas y se montaban y tal. Era mejor como pista, mejor que Scalextric. Mejor que Scalextric, ¿verdad? Porque el material de Scalextric en pista... Bueno, lo que pasa es que todo ha evolucionado. Las conexiones a veces perdía tensión. Se partían con mucha facilidad. Ponerle líneas de mantenimiento de tensión porque en 2 metros se caía la tensión. Totalmente. Entonces había que poner unos cablecitos de mantenimiento de tensión y, por ejemplo, con la Ninco también había que de tensión, pero no era lo mismo. También es verdad que era una tecnología más nueva, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, Scaleauto son las que se están usando en todos los clubes de España.
Y en la segunda creo que casi que vintage o... Como te dije antes, cada uno que coleccione lo que quiera. Porque tú tienes también, ¿no? Modernos, ¿no? Vamos, yo de Altaya tengo casi todos lo que salió. Por eso te digo. Bueno, fui comprando en kiosco y las que no tenía me las he comprado. O sea, y además, bueno, tiene su base de que se han fabricado los Altaya y los Planetas, vamos, la colección de Altaya, la colección de Planetas, con los moldes originales de Scalestri, Texin. Es decir, que respeta, digamos, totalmente la forma, porque son los mismos moldes tanto de los chasis como de las carrocerías. Es decir, que son calcados. Lo único que pasa es que ya son tampografiados, la decoración ya no es por adhesivo o por calca, que era lo que tenían, los primeros eran de calca, los primeros, los más vintage, eran de calca. Y todo tiene su gracia, la verdad. ¿Para qué vamos? Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Rafael. Pero hoy, tras tu visita, te estaba esperando porque... ¿Y eso? Aquí tengo este puente de Scalestri de Dunlop que quería regalártelo por tu visita a nuestro programa y quería tener este detalle contigo que sé que te gusta. Sí, vamos. Es que ha acertado totalmente, ¿eh? Bueno, ya sabes mis gustos y mis cosas. Y este, pues claro, es una decoración de la pista y además este es de los antiguos. Es de los antiguos, exactamente, porque por eso sabía que te iba a gustar más. Sabía que era de los antiguos. Este es de la fábrica de Margate, en Kent. Exactamente, porque después está el otro puente que es el de cartón, plástico, que ahí tenemos una parte. Sí, vamos, de las eso... pistas incluso que tenían la forma, pero este es bastante bonito. Este ya lo abriré en casa con tranquilidad, porque a mí me gusta disfrutar estas cosas. Yo cuando me llega un coche, yo no lo abro rápidamente. Voy abriendo poco a poco la caja, viendo, no sé, disfrutando, porque esto es un disfrute que debe durar minutos, no digo horas, pero... Claro, es la forma ya que te llega y que te llegue o lo hayas comprado o te lo hayan regalado, ese momento... Es tu momento, ¿verdad? Por eso te digo, muchísimas gracias, Juan. Rafael, ¿qué te digo? Que es un placer estar contigo, que es una maravilla y que me podría pegar horas y horas disfrutando del conocimiento que tú tienes de este maravilloso mundo del slot. Que es verdad que hay cosas que se nos han quedado porque también pertenece a un club de la ciudad y que también has disfrutado de carreras deportivas a lo largo de Andalucía. No sé si has ido a algún nacional. He ido a dos, vamos, varias veces he ido a uno que se celebra en Madrid en agosto, con la fresquita, en Móstoles, en el pabellón polideportivo, que ahí se simula las 24 horas de Le Mans. Entonces estamos 24 horas corriendo. Es un equipo normalmente de 4 o 5, en el que el coche no para y se van cambiando los pilotos, como Le Mans. Bueno, el equipo me imagino que será el equipo del club. Bueno, es que el club a veces manda 2 o 3 equipos. Mira qué bien. Están los buenos y los medianos. Yo soy de los medianos. Tú, Rafael, a mí me da que tú le das bien. Fruta, ¿verdad, Rafael? Eso es que se libera mucha adrenalina, competición. También he estado en Barcelona, en Igualada, vamos, que hay también campeonatos, ¿sabes? También lo mismo de 24 horas. Y después pues me he movido por Andalucía. También hay varios clubs que forman lo que se llama aquí en Andalucía Resisur, que es el campeonato de resistencia del slot del sur de España. Bueno, y no nos olvidemos, y Extremadura, que también participan con nosotros y que van habiendo pues cada 2 meses una prueba en distintas ciudades de Andalucía y forman un campeonato. Pero yo ya con la edad cada vez estoy más retirado de... Estás viniendo a disfrutar de tu colección. Esto es mucho más adecuado a mi edad. Que tú le dedicas a tu colección, eso... Yo que estoy jubilado, esto es una relajación.
Totalmente. ¿Sabes? Y tranquilo, yo en mi local donde tengo todas las cosas, me voy casi todos los días, he hecho allí 2 o 3 horas, porque siempre hay algo que arreglar, o ahora que estoy reorganizando, reubicando la colección, porque me van a llegar unos coches que no caben, entonces tengo que hacerle hueco. Bueno, echar rato, ojear libros, de cosas que tengo que consultar. Esto es un mundo que te da muchísima satisfacción. Bueno, pues nada, pues nos vamos a despedir. Vamos a dirigirnos ahora, Rafael, a toda la gente que nos está viendo en el programa directamente, y sobre todo hay que decirle, porque sin ellos no seríamos nadie, que nos den like, que nos dejen su comentario importantísimo y que compartan nuestros vídeos, que eso es lo que nos va a llevar a que tengamos a más gente especial como Rafael, un gran coleccionista del mundo del reloj. Muchísimas gracias por tus palabras, Juan. Hasta el próximo programa, os esperamos a todos. Adiós, buenas tardes a todos.